Bienvenidos sean todos a su programa Corazón Inquieto. Agradecida con Dios por permitirme estar con ustedes en esta ocasión en la que seguimos aprendiendo a amar, a respetar y a ver nuestro cuerpo y el de los demás como templo del Espíritu Santo. Agradeciendo de manera especial la fiel sintonía de todos ustedes a este programa. Gracias a todos los seguidores de Corazón Inquieto en nuestro canal de YouTube. El día de hoy estaremos desarrollando la catequesis número 54, llamada por San Juan Pablo II, el respeto al cuerpo según San Pablo. El pontífice sigue profundizando en el tema de la pureza y retoma algunos versículos de San Pablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos guardar el respeto a nuestro cuerpo? ¿Cómo debemos ver nuestro cuerpo? Estaremos respondiendo a estas preguntas a lo largo de esta hora hermosa de aprendizaje. Antes de dar inicio a este programa, pediremos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, recuérdanos que cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nos comprometemos a hacer tu voluntad, sea lo que sea. Líbranos de la tentación de hacer nuestra propia voluntad en lugar de la tuya. Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justicia y amabilísima voluntad de Dios, sobre todas las cosas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. El día de hoy abordamos la catequesis número 54, el respeto al cuerpo según San Pablo. San Juan Pablo II nos dice que San Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa mantener su propio cuerpo en santidad y respeto, no con afecto libidinoso, como los gentiles que no conocen a Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices, que estemos totalmente integrados con lo que somos, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, y que seamos santos. Dios quiere que aprendamos a amarlo en esta vida y que un día lleguemos a salvarnos. Si Dios quiere que tú te salves y que seas feliz, esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que hemos aprendido en teología del cuerpo no es para echarnos a perder la fiesta, sino para que aprendamos que existe una felicidad más honda, más profunda, y que es algo que en el fondo de nuestro corazón lo anhelamos. Y desde algunos versículos continúa: que no os llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios, que os dio su Espíritu Santo. El Papa nos quiere decir que no nos quedemos con una visión reduccionista de la persona, sino que miremos cómo estamos llamados a la integración, a la totalidad, a vivir realmente. No debemos reducir el cuerpo como que fuera en partes, que es lo que el mundo hoy hace. El mundo nos dice constantemente: yo tomo control de mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. San Juan Pablo II nos ha enseñado que yo soy mi cuerpo.
cuando yo miro de cerca esta perspectiva, miro las cosas muy distintas, pues entiendo que mi cuerpo soy yo misma y todo lo que haga con mi cuerpo afecta a toda mi persona. El Papa empieza a desglosar cada palabra y empieza con pureza y dice: pureza es una capacidad. O sea, en el lenguaje tradicional de la antropología y de la ética, una actitud. Y en este sentido es virtud. Si esta capacidad, es decir, virtud, lleva a abstenerse de la impureza, esto sucede porque el hombre que la posee sabe mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, no con afecto libidinoso. ¿Qué actitud? No nos lo dice San Juan Pablo II en esta catequesis, pero podemos intuir que es una actitud de capacidad de amar, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, un Dios que es amor. La palabra libidinoso debe entenderse como objeto de pasiones lujuriosas. Cabe aclarar que esto de pasiones lujuriosas no se aplica a la pasión de la lujuria, no solo a esa pasión. Y no debemos entender de manera hipersexualizada la teología del cuerpo. Es decir, no debemos pensar que la teología del cuerpo es solo sexo, lujuria y la relación sexual del hombre y la mujer, como si San Juan Pablo II hubiera escrito solo acerca de esto. No fue así. En realidad, si uno profundiza bastante en estas catequesis, el pontífice habla de la vocación al amor. Es una vocación universal. Es una vocación que tenemos todos nosotros. Y cuando él habla de las pasiones, se refiere a este sentido de la lujuria. Se puede aplicar perfectamente a aquello que nos lleve al desorden, no solo al campo del placer sexual. También se puede aplicar a la comida, cuando hay desórdenes alimenticios, a la gula, a la bebida, cuando hay un problema de adicciones al alcoholismo. En otras palabras, cuando nos pasamos los límites y luego vemos las consecuencias. Cuando queremos ser alguien que no somos, ya sea por imposición de nuestros padres o por nuestro entorno. También podemos hablar aquí de la atracción desordenada al poder. Todo es desorden en las pasiones, que nos ciega y nos lleva a desintegrarnos como personas humanas. Algunas causas de desintegración de la persona son el abandono familiar, el divorcio, la violencia física y psicológica, el machismo, las adicciones, la emigración, la infidelidad. Un dato importante es que la mayor causa de desintegración de la persona es la irresponsabilidad paterna e infidelidad, dadas estas en su mayoría por parte del padre, dejando de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Cristo nos invita a que nos integremos y encontremos nuestra identidad. En la actualidad hay una gran crisis de identidad. Realmente estamos muy confundidos. El gran problema de esta crisis de identidad que hoy muchos sufrimos es que no hemos sabido responder a la pregunta ¿quién soy? Realmente cada uno de nosotros puede afirmar con toda razón que soy un individuo único e irrepetible. ¿Y por qué pensamos esto? ¿Y por qué siempre San Juan Pablo II en todas sus catequesis nos repite esto? Que somos personas únicas e irrepetibles. Si nos vamos a la contextura de nuestro cuerpo, es muy fácil responder a esta pregunta, porque cada uno de nosotros posee un ADN. No existen en el mundo dos ADN iguales. Es por eso que al responder quién soy, nos definimos como persona humana. Y cuento con algunos elementos que pertenecen constitutivamente a mi naturaleza humana. Vamos a seguir respondiendo a esta pregunta de quién soy después de esta pausa. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. ¿Quién soy? La gran pregunta que responde San Juan Pablo II con las catequesis de teología del cuerpo. Y vamos a empezar a describir algo muy interesante.
tengo ante todo un cuerpo, que es la obra cumbre de la naturaleza en evolución, siempre progresiva durante millones de años. Es decir, Dios me dio un cuerpo. Cada una de las células del organismo es la obra maestra de la ingeniería genética. ¿Qué decir del conjunto de órganos del cuerpo humano con su maravillosa armonía? El prodigio del cerebro con sus billones de neuronas que capacitan al hombre para pensar, para imaginar, para recordar. El corazón que late 70 veces por minuto día y noche. 36 millones de latidos al año, impulsando la sangre a través de 100.000 kilómetros de venas y arterias, impulsando más de 2 millones de litros de sangre al año. Los 2 ojos que nos permiten ver la luz y disfrutar de la hermosura de las flores, de la paz de una noche estrellada, de la sonrisa de un niño o del atractivo de un rostro bello o amable. El oído con que el hombre capta la armonía de la música y el prodigio de la voz humana. El sistema muscular y esquelético que facilitan la locomoción y el movimiento. Las glándulas, los pies, las manos, etc. Y ese cuerpo ha sido dotado por Dios con el don prodigioso de la sexualidad para conservar la raza humana y para disfrutar de la capacidad de amar como hombre o como mujer, la capacidad de compartir el amor, lo cual se verifica no solo en la entrega de los esposos, sino también en la vida apostólica y en la paternidad y maternidad espiritual de la persona consagrada. Lo verdaderamente importante es que la persona se sienta a gusto con su esquema corporal, ya sea masculino o femenino, débil o fuerte, joven o mayor. Al ver su imagen reflejada en un espejo, puede exclamar: ese soy yo. Estoy satisfecho con mi cuerpo y tengo la seguridad de que con él puedo servir a Dios y agradar a los demás. Nuestro cuerpo cuenta con sensaciones, percepciones, inteligencia, sentimientos, emociones, motivaciones, comportamientos. Nuestro cuerpo es una obra maestra, hecha por nuestro Creador con amor. Es por eso que debemos valorarlo, cuidarlo, respetarlo. En muchos programas hemos abordado temas como las adicciones, la lujuria, el desorden en el campo sexual, la infidelidad. Sin embargo, el día de hoy me quiero centrar en esta pregunta que va acorde a la crisis de identidad que experimentamos todos en algún tiempo en nuestra vida. ¿Cuántas veces has intentado ser quien no eres? Pero primero, ¿qué significa ser nosotros mismos? La autenticidad es el grado de correspondencia que hay entre nuestro mundo interno y externo, lo que pensamos, hacemos, queremos y necesitamos. Como personas cambiamos constantemente y vivimos en un desarrollo continuo. Nuestros procesos de cambio no son lineales y existen etapas en nuestra vida, principalmente en la adolescencia, en donde sufrimos cambios muy repentinos. La clave está en que podemos reconocer nuestra esencia y aferrarnos a ella. Vivir la vida que hemos pensado para nosotros y no la que nos han impuesto nuestros padres o la presión social o el entorno. Esto es una tarea de todos los días y para ello debemos reconocer lo que nos mueve el corazón. Por eso en este momento te propongo que completes estas 2 frases. Estoy en el mundo para. ¿Alguna vez han pensado en eso? Estoy en el mundo para. ¿Mi vida tiene sentido cuando? La respuesta en el interior de cada uno de ustedes está. ¿Por qué nos da miedo mostrarnos tal cual somos? Es verdad que hay veces en las que no nos sentimos seguros de ser quienes somos y aparentamos algo que no es. Tenemos miedo de mostrarnos a los demás porque alguna vez nos han lastimado. Es común que en el camino del descubrimiento personal nos encontremos con personas que rechazan nuestra personalidad o que nos hacen sentir inferiores. Pretenden decirnos cómo actuar,
y terminan por humillarnos por completo. Esto ocurre mucho en los colegios. Cuando somos adolescentes, se busca pertenecer a un grupo determinado de personas y a veces nos pone en situaciones críticas donde tenemos que elegir renunciar a nosotros mismos por encajar en un grupo. Y aquí comienza la pérdida de la identidad. ¿Y por qué? Por agradarle a una persona. Puede ser también que tengamos heridas emocionales que nos nublen la visión con respecto a nuestra verdadera identidad. Es por eso que recomiendo tener un acompañamiento con un profesional que nos oriente y también un guía espiritual. Para poder mantenernos auténticos, les propongo lo siguiente. Conócete y aprende a decir no. El primer paso para poder ser auténticos es reconocer cómo es nuestra personalidad, las cosas que nos gustan, nuestras virtudes y defectos, las actividades que más disfrutamos hacer. Una vez que yo reconozco quién soy, es importante mantenernos firmes en nuestros ideales. Saber que habrá personas que no coincidan con ellas y eso no significa que deba cambiar. Examina tus defectos y corrígelos. Podríamos pensar que la autenticidad tiene que ver con darle rienda suelta a nuestros defectos, pero la realidad es que una persona madura emocionalmente reconoce que tiene áreas de oportunidad en las que puede trabajar. Identifica cuáles son esas áreas de oportunidad en tu vida, descubre que tú mismo puedes ser mejor cada día y que estás en este mundo para evolucionar, para ser feliz. No olvides lo que dijo un gran santo: conócete, acéptate y supérate. Sé fiel a ti mismo. La fidelidad es un valor que empieza en uno mismo. Si no te eres fiel, difícilmente podrás ser auténtico. Todos hemos conocido personas que cambian su forma de ser y de pensar de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentran. Por eso es importante que sepamos reconocer nuestras creencias y aferrarnos a ellas. Definir lo que queremos y buscamos. Y aunque no sea fácil mantenerse fiel en ocasiones, nunca olvides que solo lo que vale la pena cuesta. Voy a repetir eso. Nunca olvides que solo lo que vale la pena cuesta. Busca ser luz para otros, pero no brillar. Una persona realmente auténtica transmite su luz a otros y busca poner sus habilidades y talentos al servicio de los demás. No es lo mismo, queridos amigos, ser luz que querer brillar. La luz ilumina el camino de otros. Por el contrario, el brillo pretende apagar la luz de otros para ser la única fuente de luz. Recuerda que tu vida es un regalo para el mundo y que fuiste hecho para ser don. Tu ejemplo podría ser el impulso que alguien más necesita para poder ser luz. Ámate y date tiempo. Es cierto que nuestras relaciones con los demás son importantes, pero lo más importante es la relación que tienes contigo misma para poder ser auténtico. Dedícate tiempo para hacer una actividad que te guste. Tómate un buen baño, ve una película, cómete tu postre favorito, haz ejercicio, descansa. A veces estamos tan ajetreados con nuestras actividades que nos olvidamos de dedicarnos tiempo. Y esto también es respeto a nuestro cuerpo. No olvides que tú también eres importante y en la medida en que te trates con amor, podrás dar amor a los demás. Ámate a ti mismo. Nadie da lo que no tiene. Y recuerda, si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo entero. Santa Catalina de Siena. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto.
El respeto al cuerpo, según San Pablo, es la catequesis que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces Cristo nos invita a que nos integremos y encontremos nuestra identidad, que podamos realizarnos en el amor para complementarlo con el otro. Ya he dado algunos tips para reforzar y descubrir nuestra identidad como seres humanos. Es importante descubrirme como el ser femenino, el ser masculino, para poder complementarme con el otro. San Juan Pablo II nos dice: se trata aquí de una capacidad práctica que hace al hombre apto para actuar de un modo determinado y al mismo tiempo para no actuar de un modo contrario. La pureza, para hacer esta capacidad o actitud, obviamente debe estar arraigada en la voluntad, en el fundamento mismo del querer y del actuar consciente del hombre. ¿Qué significa esto que nos dice San Juan Pablo II? Nos está diciendo que no es algo que se te dé, realmente es algo que se construye. La voluntad implica ejercicio, implica motivaciones profundas para poder vivirla. Y se puede vivir, pero es una decisión. Por eso la voluntad es la que rige toda la virtud. Entonces, somos libres de elegir. El pontífice también nos dice: Tomás de Aquino, en su doctrina sobre las virtudes, ve de modo aún más directo el objeto de la pureza en la facultad del deseo sensible, al que él llama appetitus concupiscibilis. Precisamente esta facultad debe estar particularmente dominada, ordenada y hecha capaz de actuar de modo conforme a la virtud, a fin de que la pureza pueda atribuírsele al hombre. Según esta concepción, la pureza consiste, ante todo, en contener los impulsos del deseo sensible, que tiene como objeto lo que en el hombre es corporal y sexual. La pureza es una variante de la virtud de la templanza. Palabras muy profundas de San Juan Pablo II. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos dice que no estamos del lado de los puritanos diciendo: no, es que no parece puro, no pienses en eso, ese pensamiento es malo, reprímelo, aléjate, niégalo. Esto es una actitud restrictiva que realmente lo que hace es que te reprime. Y no es por ahí que va San Juan Pablo II. Él habla de la voluntad y de la pureza, que se pueden lograr mediante el señorío de nosotros mismos, de lo que somos capaces como seres humanos. Descubre tu dignidad, descubre de lo que te ha dotado Dios, descubre tu identidad. Responde a la pregunta: ¿quién soy? Él no habla de este orden superior que tienes para poner en tu persona orden, pero un orden hacia el amor. No es algo que se somete y ya, o que se suprima. No, es un orden al verdadero amor. Aparentemente ustedes me pueden decir: bueno, te estás contradiciendo, pues el Papa ha dicho contener los impulsos del deseo sensible. Pero él lo dice de un modo sano, y quiero citarle un ejemplo para poder explicar esto. La imagen del caballo. Para quienes les gusta, pueden apreciar en los caballos de sangre pura que tienen una fuerza especial. Y uno los mira y ve aquel animal de pura sangre, una belleza, aquella postura que tienen y la fuerza que tienen en el interior. Y luego la persona que tiene un arte para adiestrar un caballo de este tipo, y lo logran, y van canalizando la fuerza, ese vigor que tienen para las carreras, o para un desfile hípico, o para hacer un show en una caballeriza. Se debe a alguien muy paciente que se dedicó a conocer al caballo y que domina la manera de someter este animal y luego lo educa para responder a las riendas de quien lo va a montar. Si bien es cierto, este ejemplo es algo lejano, muy lejano diría yo, a lo que es un ser humano, porque nosotros no somos animales. Sin embargo, es un gran ejemplo, porque
al hablar del impulso sexual, si hablamos de las fuerzas de una pasión, el Papa nos dice contener los deseos. Y nos habla de Platón con esa imagen del caballo, que está ahí con sus apetitos sensibles, pero que nos recuerda, tú tienes las riendas. Tú tienes que saber cuándo decirle que frene o cuándo puedes ir dejando y soltar y encauzar en aras del amor. Tú tienes las riendas. El Señor te está diciendo hoy, tú eres libre y tú tienes la capacidad de amar y tú tienes voluntad y tú tienes que saber cuándo decirle no y cuándo decirle sí. Pero ese sí en aras del amor. Ese sí para lo que verdaderamente Dios te creó. Y no dejar que este caballo agarre rienda suelta sin que nadie lo frene. Porque un caballo cuando agarra rienda suelta, no hay quien lo frene. Pasa lo mismo con el ser humano, con las pasiones desordenadas. Por eso que hoy te está diciendo el Señor, tú puedes, tú tienes las riendas. Entonces yo soy capaz de contenerme, pero no de reprimir, sino para hacer acopio de la fuerza que yo puedo tener y después pedirle a Dios y tener ese dominio de la voluntad que aquí menciona para poder decir cómo puedo canalizar mis deseos, cómo puedo canalizar mis impulsos de acuerdo al plan de Dios. Si aprendemos a canalizar nuestros deseos, nuestros impulsos en aras del amor, vamos a llegar a ser felices. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. La lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy hablando del respeto del cuerpo según San Pablo. El Papa nos dice, el texto de la primera carta a los tesalonicenses demuestra que la virtud de la pureza, en la concepción de Pablo, consiste también en el dominio y en la superación de pasiones libidinosas. Esto quiere decir que pertenece necesariamente a su naturaleza, la capacidad de contener los impulsos del deseo sensible, es decir, la virtud de la templanza. Pero a la vez, el mismo texto paulino dirige nuestra atención hacia otra función de la virtud de la pureza, hacia otra dimensión, una dimensión suya que podría decirse más positiva que negativa. En sí, la tarea de la pureza no es abstenerse de las pasiones, sino más bien de mantener la santidad y el respeto al cuerpo y a los impulsos. Es el aspecto positivo que le está dando Juan Pablo II en esta catequesis. Y en realidad es lo que él nos ha dicho todo este tiempo que llevamos en este programa. La cuestión no es abstenerse de nuestras pasiones, porque las pasiones también las dio Dios. Los deseos nos los dio Dios, sino encauzarlos de una manera tal que respetes el cuerpo y tus impulsos y puedas mantener la santidad. Estas dos funciones, la abstención y el mantenimiento, están estrechamente ligadas y son recíprocamente dependientes. Porque en efecto, no se puede mantener el cuerpo con santidad y respeto si falta esa abstención de la impureza y de lo que ella conduce. En consecuencia, se puede admitir que el mantenimiento del cuerpo, y aquí habla Juan Pablo II del cuerpo propio y también dice indirectamente el de los demás. Entonces no se puede admitir que el mantenimiento del cuerpo en santidad y respeto confiere adecuado significado y valor a la abstención. Esto que les acabo de decir son palabras textuales del Papa Juan Pablo II.
Queridos amigos, no se trata de abstenerse por miedo a ser impuros, porque sería totalmente represivos, negativo, y que francamente a nadie se le antojaría. Se trata más bien de hacer algo que nos ayude a vivir este dominio y este señorío en pro del amor y encauzarlo según lo que Dios ha querido. Todo esto que hemos hablado hasta este momento se trata de abrirnos totalmente a Dios, abrir nuestro corazón y nuestro cuerpo y todo lo que somos a Dios, abrirnos a su Espíritu Santo. Y esto no se logra solo con nuestras fuerzas, como cuando crees que eres autosuficiente. Cuando tú piensas que eres autosuficiente y que no necesitas de nadie, uno se estrella. Es mejor pedir el auxilio de Dios. Nadie mejor que Él sabe lo que nos conviene, lo que nos ayudará a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El respeto que nace en el hombre hacia todo lo que es corpóreo y sexual, tanto en sí como en todo otro hombre, varón y mujer, se manifiesta como la fuerza más esencial para mantener el cuerpo en santidad. Y nos dice San Juan Pablo II, para comprender la doctrina paulina sobre la pureza, es necesario entrar a fondo en el significado del término respeto, entendido aquí obviamente como fuerza de carácter espiritual. Precisamente esta fuerza interior es la que confiere plena dimensión a la pureza como virtud, es decir, como capacidad de actuar en todo ese campo en el que el hombre descubre en su interior mismo los múltiples impulsos de pasiones libidinosas y a veces por varios motivos se rinde a ellos. Hermosas palabras las de San Juan Pablo II. Nos habla del respeto o reverencia al cuerpo y nos dice que a veces nos rendimos a esos impulsos de pasiones libidinosas o lujuriosas. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos hace falta descubrir nuestra identidad. Nos hace falta descubrirnos hijos amados por el Padre. Nos hace falta valorar nuestro cuerpo como algo muy preciado. Nos hace falta valorar nuestra sexualidad como un don. Y cuando carecemos de conocer este valor hermoso que tenemos, nos conformamos con muy poco. Nos conformamos con momentos efímeros donde pensamos que es ahí donde está nuestra felicidad, donde está el amor verdadero. Y luego, a la mañana siguiente te das cuenta que te han engañado y comenzamos a justificarnos y decimos, seguro fue el lugar, no era el adecuado. Seguro fue que no era la pareja adecuada. Seguro que fue que no era mi día del mes. Y seguimos justificando y seguimos intentando una y otra vez y al final te das cuenta que no era por ahí. Lo que tiene que cambiar es tu mirada, la manera en cómo vemos a los demás. Aprendamos a ver al otro como un don, no como un objeto de uso. Aprendamos a tener una mirada que nazca de un corazón dispuesto a amar. Primero, reconocer esa belleza de mi propio cuerpo. Y luego reconocer que el otro también tiene un cuerpo que es una belleza y que también fue dado por Dios. Luego guardar el debido respeto y santidad hacia el otro. Compartiré con ustedes algo muy hermoso que nos dice San Juan Pablo II en esta catequesis. Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como ha querido. 1 Corintios 12, 18. Y más adelante, aún hay más. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y los que parecen más viles los rodeamos de mayor honor. Y a los que tenemos por indecentes los tratamos con mayor decencia. Mientras que los que de suyo son decentes no necesitan de más. Ahora bien, Dios dispuso el cuerpo dando mayor decencia al que carecía de ella, a fin de que no hubiera escisiones en el cuerpo. Antes todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no debemos irnos a los extremos, ni darnos licencia en todo, provocando que seamos esclavos de las pasiones, ni reprimir nuestros deseos y pensar que todo es impuro. Nuestra opción no es la más fácil. El balance en el hombre es la única solución para su salvación.
Debemos cuidar la manera en la que interactuamos para no faltarnos el respeto, ni a nosotros mismos, ni a lo que nos rodea, ni a lo interno, ni a lo externo. Estas son las que podríamos llamar firmezas en el cristiano. Saber cuándo debe afectarse por algo y cuándo ignorarlo. Para esto quiero decirles que no estamos solos, que necesitamos orar, que necesitamos asistir a la Eucaristía, rezar el Santo Rosario, sacramentos, para poder vivir ese respeto al cuerpo que nos pide Dios. Y hay algo muy importante que debo recordarles el día de hoy. Dios tomó un cuerpo. Dios quiso tener un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y resucitaremos con este cuerpo que tenemos. Así como lo escuchan. Vamos a resucitar con este mismo cuerpo. Claro está que con todo su esplendor resucitado. Este mismo cuerpo que ahora tienes vivirá contigo para siempre, para toda la eternidad. Por eso la importancia de cuidarlo hoy aquí, porque va a vivir contigo toda la eternidad. Y la Virgen María nos invita a tener conciencia de que llevas a Dios dentro de ti. Te invita a volver a tener esta conciencia porque en la actualidad no está muy claro. Tenemos muchas confusiones, tenemos crisis de identidad. Es fácil confundir el hecho de que todo ser humano es imagen de Dios, sea cristiano o no, con el hecho de estar habitado por Dios. A través de los sacramentos del bautismo y la comunión, llevamos a Dios dentro de nosotros, de manera real, no simbólica. Ciertamente no tan perfecta y completa como la Virgen María, pero llevamos a Dios dentro de nosotros porque todos somos templos del Espíritu Santo. La invitación el día de hoy es que trates de ver el cuerpo con esa reverencia que te pide Dios. Y concluyo este programa respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos guardar reverencia con nuestro cuerpo? ¿O cómo debemos respetar nuestro cuerpo? Primero, la oración, el estudio de las Escrituras, el ayuno, la confesión. Implica también tener pensamientos puros, usar ropa modesta y un lenguaje limpio y sano. La medida en que guardamos reverencia a nuestro cuerpo se hace evidente en la clase de música y otros entretenimientos que escogemos, en la forma en que hablamos de temas sagrados, así como en nuestra forma de vestir y actuar cuando vamos a la Santa Eucaristía. Todo eso es reverencia al cuerpo. También incluye tomar decisiones correctas, incluso cuando nadie nos ve. Recuerden que esto lo hemos hablado a lo largo de todas estas catequesis. No solo es cuando la gente me mira, porque hay una relación que tenemos con Dios y Dios nos está viendo siempre, en todo momento. Demostramos reverencia por el Señor cuando prestamos servicio a los demás y los tratamos con bondad y respeto, cuando somos un don para los demás. Si nosotros guardamos reverencia a nuestro cuerpo, esto nos llevará a una verdadera conversión de corazón. Dios les bendiga. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.